los pacientes. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, la casuística del tema del cual yo voy a tratar en este momento, pues es muy frecuente en la emergencia de cualquier hospital, sea MINS, de salud o de cualquier parte del mundo. Pero quiero hacer un hincapié en esta oportunidad, tratar o hablar sobre cómo se viene manejando en este momento, hasta este año, el manejo del estatus epiléptico, pero no el estado epiléptico tal cual, sino el estado epiléptico refractario y suprarrefractario. Siguiente, por favor. Bueno, miren, primero vamos a hacer un pequeño recordario, es una pequeña introducción, y a recordar algunos conceptos básicos que tal vez los hemos aprendido en la universidad, ¿no? O también durante nuestra preparación como especialistas. Tenemos aquí en el margen derecho un protocolo bastante conocido que lo ha hecho el NLS, ¿no? En el cual, pues, al identificar un paciente en estado epiléptico, pues se debe ser diagnosticado inmediatamente, requiere un tratamiento urgente, una terapia de control urgente, y preguntarnos si este estado epiléptico ha cesado, ¿no? De acuerdo a la medicación que le hemos dado al paciente. Entonces, ahí ya comenzar la indicación de anticonvulsivos, o pues estamos frente a un estado de estatus epiléptico refractario, el cual merece pues una atención muy particular. Debemos de considerar algo muy importante respecto a los conceptos, respecto a la definición operacional. No es lo mismo hablar de crisis convulsiva y de crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque estos tienen pues diferentes orígenes. Las crisis convulsivas son episodios de contractura muscular anormal y estos van a ser excesivos. Son usualmente bilaterales. Estos pueden ser sostenidos o pueden ser interrumpidos, ¿no? Y el evento de inicio va a ser brusco y autolimitado. Y vemos aquí la diferencia que existe con la crisis epiléptica, en donde el desencadenante pues está a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Entonces esta va a tener una característica muy particular y van a hacer esto. Bueno, van a ser unos signos y síntomas transitorios. Estos van a ser secundarios a una anormal excesiva y va a tener una característica que va a ser sincrónica, de descargas de la corteza cerebral donde se esté comprometiendo y donde esté desencadenándose el impulso en acceso continuo, ¿no? Y esto definitivamente tiene que tener una concordancia electroencefalográfica. Bueno, aquí podemos hablar muchas cosas, ¿no? Sobre las limitaciones que tenemos en algunos servicios. Entiendo que aquí en nuestro hospital, en la unidad de cuidados intensivos, pues sí se cuenta con un electroencefalograma, ¿sí? Bueno, entonces, en los estados epilépticos refractarios vamos a ver más adelante que sí hay necesidad de tener un este continuo de la actividad cortical cerebral a través de un encefalograma. ¿Y cuál es el gol estándar para esto? Pues es una videoelectroencefalograma continua, ¿no? Actualmente esto es así se monitoriza. Bueno, estas definiciones pues se han dado de la Liga Internacional contra la Epilepsia, pues, y es la ente máxima a nivel mundial que hace las definiciones de estos tipos de patologías. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, la INAE también en el 2017, tal vez ustedes se acuerdan en la universidad, tenemos una clasificación muy extensa de los tipos de convulsiones que había una lista tan larga pues que era casi imposible memorizarlas, ¿no? O incluso de definirlas o diferenciarlas. Pero ¿qué hace la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el 2017? Pues hace una reclasificación, hace una reestructuración y lo hace un poco más manejable y entendible, ¿no? Tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de inicio tuvo esta crisis, este tipo de crisis? Si fue de inicio focal, generalizado, o simplemente el inicio, pues, se desconoce, como es el común denominador de los pacientes que llegan a nuestro servicio en la emergencia, sobre todo, ¿no? Y ver y evaluar inmediatamente el estado de alerta. Hablarlo como conciencia y no conciencia es un poco difícil. ¿Cómo evaluar la conciencia? Es mejor definirlo como cómo se encuentra el estado de alerta del paciente en este momento, ¿no? Y siguiente pregunta, la ILAE
define si estas crisis son de tipo motor o no motor. Hasta ahí. Y bueno, ya se puede desglosar dentro de eso, dentro de cada grupo, pues cada tipo de crisis que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, también las crisis focales bilateral tónico-clónicas pueden ser focales o generalizadas como sin alteración de la conciencia, ¿no? Siguiente. Bien, entonces vamos entrando un poquito más en materia. El estado epiléptico. ¿Cómo define la ILAE el estado epiléptico? Hay una definición operacional, la que ya conocemos. Son crisis continuas mayores de 5 minutos de duración. No, pero ¿se acuerdan ustedes que en las anteriores definiciones esta estaba definida como convulsiones más de 30 minutos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se excedieron mucho? ¿Por qué 5 minutos? ¿Por qué tanta diferencia? Pues los estudios actuales han demostrado que en las descargas o crisis, ya al tiempo de 5 minutos, ya se generan lesiones importantes, incluso seculares a nivel cerebral. Entonces, este punto de corte de 5 minutos actualmente define operacionalmente al estado epiléptico. O 2 o más crisis entre los cuales beta del estado de alerta. Esto es importante. Esto es importante porque si bien un paciente puede no estar haciendo convulsiones tónico-clónicas, el tipo de movimiento simétrico repetitivo que ustedes han visto comúnmente, estos pacientes, sin realizar movimientos, pueden estar en un estado convulsivo, el cual sería demostrado a través de un monitoreo, como es el electroencefalograma. Podemos ver descargas corticales a ese nivel, sin necesidad de tener movimientos repetitivos, ¿no? Lo cual caracterizaría los tipos de epilepsia hipotónico-clónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el paciente, después de la crisis convulsiva, no regresa a su estado basal, a su estado de alerta, pues estamos frente a un estado epiléptico. O si son 2 o no. La siguiente, por favor. Bien, esto pues son, según la NLS, atribuye como posibles causas, como procesos de causas agudas o causas crónicas que pueden desencadenar estas crisis, ¿no? Bueno, ahí las podemos, no las vamos a mencionar. Y vamos adelante, por favor. Aquí, bueno, ya más o menos recordando un poco antes de entrar al tratamiento del estado refractario y refractario, tenemos que recordar, ¿no? Que el tratamiento prehospitalario es muy importante. Tal vez en nuestras realidades, a comparación de los referentes norteamericanos, americanos, europeos, pues ellos sí manejan las crisis epilépticas en el prehospitalario, ¿no? Incluso están muy capacitados, incluso dentro de, podríamos decir, de su armamento de medicación, los cuales tienen sus ambulancias, pues tienen medicamentos para manejar estas crisis de manera aguda, y de una manera adecuada, ¿no? Entonces, miren, aquí pues, esta es parte de un estudio que vamos a ver en la siguiente slide, por favor. El estudio Rampart es un estudio que se hizo en el ámbito prehospitalario, en el cual pues se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el medicamento más inocuo que se podía usar en este ambiente que pueda pues mejorar o calmar o controlar la crisis convulsiva epiléptica de los pacientes que ingresaban con esta crisis, ¿no? Entonces, yo pues estas dos benzodiazepinas, ¿no? El lorazepam y el midazolam. Entonces, ¿qué dice el estudio Rampart? 10% más de los pacientes estaban al momento de llegar a sala de urgencias con midazolam intramuscular comparado con el lorazepam endovenoso. Pero nosotros sabemos y debemos de recordar que el medicamento, el mejor medicamento para poder controlar las crisis convulsivas, pues es el lorazepam. Pero ¿qué pasa en el hospitalario? Vemos aquí en la gráfica de time for box opening, o sea, en el momento desde el cual se abre el medicamento hasta el cese de las convulsiones, vemos que ha habido un menor tiempo de acción, o es decir, un menor tiempo de control de la crisis con el midazolam que con respecto al lorazepam. Y obviamente ustedes se darán cuenta por qué. Porque pues para administrar el lorazepam se requiere una vía endovenosa, la cual podría ser un poco difícil
de conseguir en un entorno extrahospitalario, ya, porque esto puede depender pues de la pericia del personal o la necesidad de alguien que pueda conseguir una vivienda venosa, ¿no? Lo cual hace más accesible y de administración más rápida el uso del midazolam como intramuscular. Y bueno, debemos de saber también que tanto uno como el otro pues tienen acción a nivel de los receptores GABA-agonistas, ¿no? A ver, y el midazolam pues ha demostrado igual efectividad en el manejo del control de esta especie en el hospitalario, según el estudio ARPA. Siguiente. Este es un flujograma bastante interesante que lo presentó actualmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, en este hospital referente en el manejo de este tipo de patologías. Han desarrollado un protocolo para entornos hospitalarios de bajos recursos, como tal vez podría ser el nuestro, ¿no? Pero aquí necesariamente se va a requerir de un monitoreo, el electroencefalograma. Debo reconocer que en mi servicio, bueno, servicio de emergencias, pues actualmente no contamos con este tipo de monitoreo, ¿no? Tal vez en un futuro próximo, sí. Y nos sería bastante útil para poder tal vez desarrollar este tipo de protocolo de manejo que, pues, uno, considera el prehospitalario, dos, da fases de tratamiento a las convulsiones, ¿no? En primera, segunda, tercera y cuarta fase, ¿no? El estado epiléptico, refractario y suprarrefractario, pues corresponde a las fases 3 y 4 de tratamiento. Vamos a saltarnos esta parte, puesto que pues, no es tanto motivo de la charla actualmente, ¿no? Pero debemos de recordar que los medicamentos de primera línea, pues están las benzodiazepinas, en los de, ya sea que estos sean administrados por vía endovenosa, por vía nasal, rectal, ¿no? Intramuscular, intravenoso. Y los de segunda línea, pues aquí estamos hablando de los anticoagulantes, que también deben ser administrados inmediatamente para poder, pues, producir un efecto anticonvulsivante de larga duración, ¿no? Dentro de ellos, las que conocemos, ¿no? Fenitorina, ácido valproico, levetiracetam, todos estos aquí con indicación endovenosa, pero pues en nuestra realidad no contamos con estos medicamentos para esta vía, ¿no? Salvo la fenitorina. Siguiente, por favor. Bien, mire, Rossetti en su estudio del año 2021 hizo una medición de la evidencia que existía de los diferentes tipos de fases de tratamiento. Vamos a ver que estos circulitos grandes, ¿por qué estos circulitos grandes? Porque el tratamiento, el manejo a estos niveles, pues existe bastante evidencia bastante conocida, una evidencia con bastante sensibilidad y especificidad, ¿no? A comparación, pues, de las terapias que se realizan en las fases 3, 4 para los estatus epilépticos refractarios y suprarrefractarios, donde ven las bolitas pequeñas, pues, porque actualmente no hay mucha evidencia y sobre todo actualmente, pues, son estudios de casos, no son estudios multicéntricos, no hay metaanálisis respecto a eso. Siguiente. Bien, ahora sí, entrando en materia. Bueno, el estado epiléptico refractario. ¿Cómo se define? ¿Cuál es la definición operacional? Bueno, la Escuela Americana de Neurología este año pues la define de esta forma, ¿no? Estatus epiléptico que persiste a pesar de la administración de al menos 2 medicamentos parenterales, dentro de los cuales uno de ellos tiene que ser una benzodiazepina. En otras palabras, un estatus epiléptico refractario se define cuando los medicamentos de primera y segunda fase no han podido resolver la crisis y el paciente continúa con las descargas, ¿no? Y bueno, que hay una evidencia clínica o electroencefalográfica de la crisis epiléptica después de las dosis iniciales. Ahora, estas dosis iniciales tienen que ser las dosis estandarizadas, las dosis adecuadas, ¿no? De fármacos de primera y segunda línea de tratamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre a veces en la emergencia, ¿no? ¿Por qué erróneamente aparecen los estados epilépticos cuando no deberían serlo?
Porque tal vez algunos manejan todavía el concepto de que cualquier paciente que viene con una crisis, un evento convulsivo, una crisis epiléptica, pues lo primero es usar el diazepam, ¿no? El diazepam. Toman el diazepam, lo cargan y alguien manda pues que se lo ponga por vía intramuscular, ¿no? Y nosotros vemos que pues el paciente persiste, y nosotros ya al ver dos crisis consecutivas, o que duren más de 5 minutos, decimos, no, ahorita este paciente está en estado epiléptico. Pero nosotros debemos de recordar, bueno, lo que me decía el maestro C. Carmona, intensivista mexicano, que pues el diazepam se encapsula a nivel intramuscular. Por eso es que la indicación es por vía endovenosa. Claro, podrá tener una liberación que va a ser lenta a comparación del midazolam intramuscular a dosis de 10 miligramos, el cual pues se va a distribuir rápidamente y va a controlar las crisis. Entonces, a veces mal dosificamos o utilizamos mal el medicamento correcto en el momento del manejo de la crisis, ¿no? Y una de esas causas de llegar a estatus epiléptico puede ser esa, la mala indicación de la medicación. ¿Listo? Recordemos que el diazepam es 10 miligramos por día, así como el lorazepam, ¿no? Los cuatro. Listo, siguiente, por favor. El estado epiléptico suprarrefractario, ya estamos hablando ya de una fase 4 de tratamiento. ¿Cómo lo define la Escuela Americana de Neurología en este año? Es ese estado epiléptico que persiste al menos 24 horas después de haber iniciado medicamentos. Vamos a nominarlos o los define como medicamentos anestésicos, ¿no? Dentro de los cuales pues se consideran midazolam, propofol, pentobarbital, tiopental, ketamina. Sí, ketamina también. Vamos a hablar de la ketamina para este manejo en un slide aparte, y otros siempre que se usen a dosis anestésicas, ¿no? Entonces, estado epiléptico que persiste 24 horas después a dosis anestésicas, y pues esta medicación no ha sido interrumpida, ¿no? Y han sido indicadas nuevamente las dosis adecuadas. Entonces aquí tenemos que manejar las dosis adecuadas, dosis anestésicas de todo este arsenal farmacológico, ¿no? O si las convulsiones recurren, después del retiro anestésico. Entonces, algunos protocolos definen que esta infusión a dosis anestésicas de estos medicamentos bien elegidos y a una dosis adecuada deben estar hasta por 35 horas, ¿no? Y algunos otros protocolos, como los que maneja otra maestra, la doctora Clio Rubinos, mexicana también. Ella propone el uso de las 24 horas y posterior descenso de la sedación y valorar la aparición de nuevos eventos convulsivos. No, si estos aparecen nuevamente, se prolongan por unas 48 horas más para el siguiente retiro y valorar nuevamente, ¿no? La aparición de crisis. Obviamente, estos van a tener un trasfondo patológico que tiene que resolver, ¿no? Un diagnóstico de fondo, una causa que puede ser tanto estructural, como una hemorragia media traumática, no traumática, hasta una infección, una neuroinfección, ¿no? O incluso algunas pueden ser criptogénicas, como vamos a ver en un momento. Bien. El JAMA Neurology en el 2024, que habla, define o estudia esos tres medicamentos, ¿no? A dosis anestésicas: barbitúricos, tiopental, pentobarbital, propofol y midazolam. Bueno, aquí también la ketamina. Vamos a ver, ¿cuál es el mecanismo de acción así rápido? Bueno, la acción, tanto el barbitúrico, propofol y midazolam, es a nivel de los receptores GABA de tipo A. Entonces, ahí realizan el control. ¿Qué hacen particular respecto a los barbitúricos, propofol y la ketamina? Pues que también son antagonistas de los receptores NMDA y AMPA. No, nosotros sabemos que NMDA y AMPA son moléculas proexcitatorias, ¿no? El aumento en la concentración de estas moléculas, pues, hace que persiste la crisis epiléptica, ¿no? Bueno, también acá podemos ver, pues,
que la dosis es muy importante y el tiempo de eliminación también es muy importante conocer estos medicamentos, ya que queremos valorar tempranamente a nuestros pacientes en estado neurológico, ¿no? Bajo este contexto, pues podemos ver que el midazolam a de 50 horas, ¿no? Al igual que los barbitúricos y muchos otros efectos secundarios que vamos a ver más adelante también. Entonces, hay que valorar, conocer los medicamentos, sus propiedades, ¿no? Su farmacocinética y aterrizarlos en la necesidad de nuestro paciente, ¿no? Dependiendo del trasfondo patológico o la causa por qué no tiene ese filete. Bueno, podríamos decir efectos no beneficiosos o debido al uso de estos medicamentos en los barbitúricos, pues van a producir hipotensión, por ejemplo, ¿no? Marcada hipotensión, sobre todo. Cuando usamos los barbitúricos tenemos que estar al costado con nuestra salida, ¿no? El propofol, pues el PRIS, el conocido síndrome de difusión del propofol. A decir verdad, pues hasta el momento no es que tenga mucha experiencia tampoco, pero al momento no he visto ninguna. Y lo que dicen algunos otros maestros que tienen muchos años ya en esto, pues es muy raro ver. Y la presentación es más frecuente en los niños por las dosis que se tienen que usar para poder controlar o llegar a las dosis anestésicas, para poder controlar la gripe. Bien, sí, por favor. Bien, también está los anestésicos y la respuesta al tratamiento. Entonces, tenemos estos dos cuadritos. Withdrawal seizures, que bueno, se define como las crisis epilépticas que han recurrido después de parar el anestésico. O sea, cuando ya estamos intentando bajar las dosis y valorar pues, si existen nuevos eventos de crisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos estudios. Estos dos estudios son dos metaanálisis que se hacen a diferentes tiempos. Uno realizado por Phillips en el 2002 y el otro realizado por Yu en el 2024, que dentro de ese estudio incorpora al estudio de Phillips del 2002. Entonces, más o menos, pues, son unos 20 años entre este estudio, ¿no? En donde han estudiado el mecanismo de acción del propofol frente al midazolam, frente al pentobarbital. Y se ha visto que no hay una significancia estadística usar indistintamente, ¿no? No hay una estadística, no hay una significancia respecto a este punto, ¿no? Respecto a la aparición de crisis epilépticas que han recurrido después de parar el test. Bien, y por otro lado, tenemos las crisis epilépticas que aparecen cuando el anestésico aún se está infundiendo, ¿no? En el 2022 vio una insignificancia al pentobarbital que al ser usado este medicamento hacían estas crisis, ¿no? Cuando se usaba. Pero que bueno, pues esto no tenía una línea de tratamiento adecuado, que pues no identificaba un manejo de acuerdo a las fases, ¿no? que actualmente se conocen. Por eso es que Yu Hao, en su estudio del 2024, pues no encuentra ninguna significancia estadística, ¿no? O sea, puede ocurrir en la utilización de cualquiera de estos medicamentos a dosis anestésicas, ¿no? No discrimina uno de los. Siguiente, por favor. Bien, sobre las complicaciones, vamos a hablar específicamente de dos que son bastante frecuentes, ¿no? La hipotensión y pues la complicación, la mortalidad, ¿no? Igual, el mismo estudio. Respecto a la hipotensión, vamos a ver que aquí hay una significancia estadística respecto del pentobarbital en comparación con el propofol y el midazolam. Pues ya les había mencionado un poco de que el uso teórico, pues van a producir por lo general casi siempre una marcada hipotensión en el paciente. Y aquí podemos ver una complicación, ¿no? Respecto del uso de este medicamento. Y esto podría ser también podría ser una mayor complicación si dentro de la patología del paciente
pues podría estar, yo qué sé, cruzando con un tipo de shock séptico, por ejemplo, ¿no? Que podría hacer que la hipotensión sea pues más marcada, no más profunda, y no per se por el mismo medicamento, ¿no? Y respecto a la disminución del riesgo de mortalidad, hay una significancia estadística respecto del alcohol en comparación con el uso de midazolam y el pentobarbital, ¿no? Que hay una disminución de la mortalidad respecto con el uso de propofol respecto a los otros, ¿no? Entonces tenemos que considerar estas definiciones para poder nosotros saber qué tipo de medicación usar en un paciente en específico, ¿no? Siguiente. Bien, entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, en entornos hospitalarios de bajos recursos, pues se dice, ¿no? Que el mejor medicamento para controlar esta crisis, pues es el que uno más tenga a la mano, ¿no? Pero aquí tenemos, bueno, pequeños conceptos en cuenta respecto al propofol, el perfil de seguridad del medicamento. Ya que pueden encontrar el signo de edificio de propofol, aquí vamos a ver que esto pues, se presenta mayormente en infantes, en niños, que se tienen que usar, ¿no? Pero se define cuando aparecen esta patología a dosis mayores de 80, ¿no? Y por un tiempo de uso de infusión de más de 20 horas, ¿no? Respecto al midazolam, esto puede causar hipotensión, ¿no? Nosotros lo vemos. Hay incluso algunas experiencias, los colegas en otros países que han llegado a usar hasta 5 gramos de midazolam en infusión para poder controlar, ¿no? Las crisis. Bien. Y finalmente, pues, el pentobarbital, ¿no? Que como efectos adversos pues tiene la hipotensión, hipocalemia, inmunosupresión, ilio paralítico, incluso esto ha producido roturas intestinales, ¿no? En la experiencia de algunos otros colegas. Cardiotoxicidad, infección hepática, entre otros. Siguiente, por favor, vamos a avanzar bien rápido. Esto ya lo hemos visto. Siguiente. Y la ketamina. La ketamina, bueno, es un medicamento que actualmente está muy en boga, lo usamos bastante, ¿no? Lo usamos incluso hasta en pacientes neurocríticos. La experiencia de crisis epilépticas también se puede usar, ¿por qué? Porque tiene estas propiedades. Funciona mejor en combinación con agentes GABAer. O sea, podríamos usar el propofol, el midazolam, podemos usar el ketofol para poder controlar estas crisis, ¿no? Puede disminuir la inflamación a nivel cerebral. Sabemos que las crisis activan a las células microgliales, que son los que producen los factores inflamatorios, ¿no? Entonces también tiene acción a ese nivel. Y los efectos simpático-miméticos, ¿no? Si los otros medicamentos producen hipotensión, pues le puede mejorar el estado hemodinámico del paciente. Y pues también se puede usar en pacientes neurocríticos, ¿no? Sigamos. Bien, podemos seguir, no vamos a ver otro tema. Y bueno, la medicación de cuarta fase. Pues aquí en este entorno de cuarta fase todo es experimental, todo es experimental. Se habla del uso de inmunoglobulinas, se habla del uso de pulsos de metilprednisolona, ya que pues las descargas producen factores inflamatorios, ¿no? Entonces tampoco es descabellado usar la metilprednisolona, por ejemplo, ¿no? Se habla también sobre la plasmaféresis, uso de anticuerpos monoclonales. Pues todo esto en este ámbito pues es más que todo experimental, no hay muchos estudios respecto a ello, y pues esto aún sigue en estudio, ¿no? La cuarta fase es algo muy experimental y ya competiría pues a otros niveles de manejo, ¿no? De otras especialidades o fellows que se dedican al manejo de esta, ¿no? Bien, bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.